Canarias a las 6. Víctor Hugo Pérez. Tiempo de tertulia de ciencia en esta jornada con Matías Fontepadilla, biólogo marino y ambiental, decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hablábamos hace unos minutos con Javier Hernández Borges, no sé si lo conoces, es catedrático de Química Analítica, Universidad de La Laguna, director de ese proyecto que ha detectado en microplásticos en bebidas envasadas. Hablamos de todo tipo de envases, desde botellas de plástico hasta latas, todo tipo. Hablamos todo tipo de bebidas, agua, cerveza, vino, refresco, zumo. No se sabe bien la procedencia, pero en todo se han detectado microplásticos, con lo que ello puede acabar suponiendo. Matías. Bueno, no solo hay que pensar en las partículas en sí, que obviamente el plástico puede parecer neutro y no lo es un producto químico que se va también disolviendo, ¿no? Y que tiene productos, es un producto muy complejo, sino además hay que tener en cuenta que todas estas micropartículas sirven como agregantes, como soporte de otras partículas, de otras sustancias químicas, de otras partículas, incluso de materia viva, como bacterias o virus. Es decir, que mientras no hay que ser demasiado alarmante con esta noticia, en el sentido de que, vale, sabemos que ya hay micropartículas de plástico en los líquidos, pero la cantidad que tienen no es suficiente que se sepa de momento, y estamos empezando con esto todavía, para poder decir, no se puede tomar líquidos, no se puede tomar bebidas embotelladas, no se puede tomar nada porque supone un grave riesgo para la salud, en absoluto. Eso es lo que quiero enviar, ¿no? El mensaje. Oye, hablamos de bebidas, Matías, pero también de comidas, de alimentos se ha hablado estos días. No es la primera vez, pero no deja de sorprendernos y alarmarnos, porque esto es lo que se encuentra, pero a saber los que al final nos acaban detectando. En este caso, en Santa Cruz de Tenerife se encontraron y se retiraron alimentos que iban destinados a 3 colegios de la capital, siendo transportados de manera irregular. Hablamos de alimentos que tenían que estar a una temperatura determinada, otros aislados, y que no cumplían con esas normativas higiénicas para garantizar su seguridad a la hora de ser consumidos. Sí, la verdad es que esta noticia, a ver, nunca pasa nada hasta que pasa algo, ¿vale? Y entonces nosotros, el español en general y el canario en particular, tenemos mucha picaresca, muchísima, ¿no? Y entonces todo lo hacemos, sí, hay una normativa, pero bueno, nosotros, no pasa nada así tal. ¿Qué pasa? Que no se puede jugar con la salud de las personas, y mucho menos de los escolares, de los menores, que dependen además totalmente de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede perder la cadena de frío. La seguridad alimentaria, la base de nuestra civilización actual en Europa es la higiene. Es la higiene. Y dentro de la higiene está la higiene de los alimentos, la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, por temas de facturación, por temas de tal, pues se contrata gente que te lleva la comida, que no tienen las condiciones adecuadas, o es una empresa adecuada que ese día se le rompe el furgón y lo lleva la comida de una forma un poco diferente. O el total es de aquí a allí un momento. Total es un momento, se rompe la cadena de frío, se estropea un producto, el que sea, sobre todo, bueno, el tema del huevo y todo eso está más que superado ya, pero puede ocurrir, y entonces viene un problema grave. Y claro, vienen intoxicaciones masivas. Y eso es lo que viene a decir la noticia. Es decir, vamos a ver, se localiza un furgón que no cumple la normativa sanitaria transportando comida a centros educativos totalmente reglados. Y eso no puede pasar. Esto es un aviso para el que lo hace, o el que piensa que es posible, que no, que estamos jugando con la vida de la gente. ¿Qué mayor seguridad tenemos nosotros que cuando vamos a un bar pedimos un cortadito? ¿Vale? No nos podemos poner a pensar si hay seguridad alimentaria ahí o no. Tiene que haberla y punto. No hay opción a ese margen, a esa picaresca nuestra tan característica, ¿no? Claro, sí, a nosotros, perdona, me afecta mucho esta noticia porque los biólogos, los profesionales de la biología, y yo como decano del Colegio de Biólogos de Canarias, una de nuestras principales actividades profesionales es la seguridad alimentaria.
Y además no solo eso, sino que ahora a final de año se va a celebrar aquí en Tenerife el Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria, que estamos nosotros siendo organizador local, y entonces a lo mejor por eso estoy más sensibilizado todavía, y me gustaría, si es posible, que en próximos programas metamos un poquito de caña sobre seguridad alimentaria, porque es un tema como que damos por hecho que ya está hecho, creo que queda mucho por hacer. Te pregunto, por la primera misión espacial de Boeing con astronautas de la NASA, Matías, la verdad es que está cambiando también ese modelo de negocio. Es que desde que se abarataron costes, antes era algo como gubernamental, algo que solo podían hacer los estados, era quien único podía tener el dinero suficiente. Elon Musk revolucionó todo con el viaje espacial a bajo coste. ¿Cómo? Reutilizándolo, que era algo que no se les había ocurrido. O sea, cada vez que lanzábamos una nave espacial, resulta que estábamos generando basura espacial, pero no solo basura espacial, basura en la Tierra también. Bueno, menos el transbordador, que lo recordemos, es verdad, que volvía, pero que Estados Unidos se quedó sin transporte porque dejó de operar el transbordador porque ya llevaba unos cuantos accidentes. Sí, quedó obsoleto, ¿no? Y entonces eso lo ha ido abaratando todo, aparte de que se le está viendo rentabilidad, y desde el punto de vista que se le ve rentabilidad a algo, empieza a funcionar. Y de lo más lejano hacia arriba, lo más profundo hacia abajo, Matías, porque aquí en las islas hemos conocido que Gran Canaria ha perdido el 99% de su bosque submarino, todo debido al calor y a la presión humana, ¿es verdad? Bueno, esto es una serie de estudios que se están realizando, estudios de biomasa, es decir, de la cantidad en kilos o en toneladas de seres vivos que existen en las costas canarias, en los fondos. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos plataforma continental prácticamente en las islas, es decir, caemos a pico directamente. Nos alejamos un poquito de la costa y caemos a pico. Hay algunas excepciones y uno de ellos es Gran Canaria, que tiene un poquito más de plataforma, básicamente porque es una isla bastante más antigua y se ha retirado la costa, ¿no? Y ha quedado ahí. Pero aún así, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que los cambios de temperatura, los cambios de salinidad, los cambios de cantidad de oxígeno disuelto en el agua, es decir, cuanto más caliente está el agua, menos oxígeno hay, ¿vale? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y pongo un ejemplo, los grandes bancos de pesca están en los lugares muy fríos. ¿Por qué? Porque en los lugares muy fríos el agua tiene mucho oxígeno y por lo tanto hay mucha biomasa. Estamos detectando desde hace muchos años el aumento de la temperatura en las Islas Canarias. Y eso nos está llevando a que cada vez hay menos biomasa, porque hay menos oxígeno en el agua. Y eso es lo que viene a decir un poco este estudio. Y claro, es la base, es decir, la biomasa algal es lo que nos sirve de base para crear los ecosistemas, igual que ocurre en tierra con los bosques, ¿no? Es decir, que el problema es importante. Les pregunto también por ese estudio del Hospital de la Candelaria, Matías, que hemos conocido. Está investigando una técnica más precisa para detectar la COVID con menor carga viral. Parece que la COVID es algo ya del pasado. Recientemente parece que estamos asistiendo a un incremento de casos. Cada vez parece que hay más. Se detecta pues ya no por notificar, porque ya no se notifican los casos, pero sí que se hace una idea al ver que se incrementan las ventas de test de COVID en las farmacias. Si se incrementan mucho, pues ya uno puede deducir que está habiendo más casos sospechosos y seguramente muchos más casos también positivos. Y eso dicen los expertos. También se comenta que el virus, para su propia supervivencia, le interesa pues no matar al huésped, sino pues ser más suavito, precisamente para garantizar que puede sobrevivir y trasladarse y también contagiarse de un paciente a otro. Y por tanto quizá la carga viral sea menor. Ahora se está estudiando, como decimos, esa técnica más precisa para detectar el COVID con menor carga viral, Matías. Sí, desgraciadamente tengo que contradecir en algo, que los virus no tienen cerebro, no son inteligentes y a veces se equivocan y matan al huésped, muchas veces matan al huésped. Sí, también. Bueno, y mira lo que pasó también al principio de la pandemia, claro, sí, claro. Pero bueno, sí, esto es, vamos a ver, esta enfermedad que ya está instalada de forma normal, entre comillas, entre nosotros, ¿qué
que sigue ocurriendo exactamente igual que antes, en el sentido de que hay gente que la está padeciendo, no sabe que la padece. Es más, incluso aunque se haga un test le puede salir negativo, pero tiene los síntomas. Hay gente que la padece más grave. Entonces seguimos con esa incertidumbre con respecto a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los virus son seres microscópicos tan pequeños que hacer test precisos y rápidos es un tema muy complicado. Y además test que puedan ser usados por las personas, que además no solo es el test en sí, sino que tú lo uses bien. Entonces, lo que han desarrollado es un test con un producto químico, básicamente, para explicarlo más sencillo, porque es un proceso bastante complejo, que simplemente al cambiar la temperatura de la muestra con este producto, cambia el pH, es decir, cambia la acidez de la muestra y cambia de color si hay COVID. Y esto ocurre con unas temperaturas que pueden ser manejadas fácilmente y, sobre todo, que es lo más importante, con una carga viral más baja de la que estamos acostumbrados a detectar con los test de farmacia. Por lo tanto, nos permite ser más precisos a la hora de diagnosticar, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Tú vas al médico o te sientes mal y lo primero que necesitas saber es qué te está pasando, ¿no? Bióloga tinerfeña Ana Crespo va a ser la primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias. La segunda persona canaria. El primero fue Blas Cabrera entre 1928 y 1934. Ana Crespo va a ser la primera mujer en la historia en presidir la Real Academia de las Ciencias y la segunda persona nacida aquí en el archipiélago. Tiene 76 años y es especialista en líquenes, catedrática en botánica, especialista, como decía, en líquenes. La importancia que tiene esta noticia, primero, es que es una gran investigadora, porque investiga unos seres vivos que son los líquenes, que están entre las algas y los hongos, y que tienen un papel importantísimo en los ecosistemas, en cualquier ecosistema. Segundo, primero porque es una gran investigadora. Segundo, porque es canaria. ¿Vale? Es de Santa Cruz de Tenerife, es canaria, y eso siempre es un orgullo ver, aunque ha trabajado siempre en Madrid, siempre es un orgullo ver, oye, alguien de Canarias que sale adelante, ¿no? Bueno, sí, es mujer, lo cual lleva añadido un sacrificio mayor en su vida personal y profesional para alcanzarlo. Y bueno, podemos considerar que sí, que es la primera presidenta de facto de esta institución, que bueno, des en cuenta que la Academia de Ciencias lo que hace es asesorar al gobierno en grandes temas importantes. Bueno, asesora al gobierno cuando realmente el gobierno de turno les deja asesorar, porque ya sabemos lo que pasó con el COVID y lo que ha pasado cada vez que hay una gran crisis, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí, así que Matías, Elena, Gregorio, un placer, como siempre será. Hasta la próxima, un saludo. Un saludo,